A ver, pensemos en el México antiguo como un increíble y vibrante mosaico de culturas. Ahora, ¿cómo es que ese mosaico se transformó en una pieza clave de un imperio global? Bueno, hoy vamos a explorar justo ese viaje, de esa diversidad cultural a un sistema diseñado para la extracción y el control. O sea, de los mosaicos a los monopolios. Nuestro recorrido de hoy nos va a llevar primero a ese fascinante mundo prehispánico. Después vamos a ver cómo la llegada de los imperios lo cambió absolutamente todo, cuál fue el motor económico que impulsó esa conquista, cómo se puso en práctica con la tierra y con la gente, y, al final, qué legado de dependencia nos dejó. Pensemos un segundo en esto. ¿Qué define el lugar donde vivimos? ¿La geografía? ¿La cultura? ¿La gente? Esta pregunta es súper importante porque para entender el México antiguo tenemos que olvidarnos un poco de las fronteras de hoy y pensar en cómo sus propios habitantes definían su mundo. Y es que ese mundo era increíblemente diverso. Mucho antes de la llegada de los europeos, este territorio no era para nada una nación unificada. Era, como decíamos, un vibrante mosaico de pueblos y culturas distintas. Para entender esta región, hay un concepto que es clave: Mesoamérica. Y ojo, no es solo un punto en el mapa, es lo que se conoce como un área cultural. ¿Qué significa esto? Pues que a pesar de hablar distintos idiomas y tener sus propias costumbres, pueblos como los mayas o los aztecas y muchos otros compartían una visión del mundo. Esto unía a toda la región en una gran comunidad de tradiciones. Pero el mosaico no terminaba ahí, para nada. Si miramos más al norte, el panorama era igual de diverso. Por ejemplo, en Aridoamérica había grupos de cazadores-recolectores que dominaban paisajes súper desérticos, y en Oasis América, a pesar de la aridez, increíblemente florecieron culturas sedentarias. Es una prueba de la tremenda capacidad humana para adaptarse y prosperar en casi cualquier entorno. Y de repente, ¡pum!, este mundo se ve interrumpido. La llegada de los imperios europeos fue un catalizador que cambió las reglas del juego por completo, y venían impulsados por motivaciones pero muy claras. Entre los siglos XV y XVI se desató como una fiebre de expansión en Europa. Los objetivos eran claros y súper ambiciosos: encontrar oro y plata, por supuesto, controlar nuevas rutas comerciales para ganarle a sus rivales y, sobre todo, expandir el poder del imperio. Esto no era una simple aventura, Era una empresa muy bien calculada. Pero claro, esta empresa tuvo un costo humano devastador. Como dice el texto, los indígenas fueron despojados de tierras y recursos y sometidos de manera violenta. No fue un encuentro pacífico, fue un proceso de despojo sistemático para poner a las personas y todos sus recursos al servicio de un nuevo poder económico. Y bien, ¿cuál era la lógica económica detrás de todo este sistema? Porque no se trataba simplemente de saquear y ya. Había toda una ideología muy estructurada que lo guiaba todo: el mercantilismo. La idea central del mercantilismo era, en el fondo, bastante simple. La riqueza de una nación se medía en oro y plata. Punto. Para acumular más que nadie, la estrategia era clara: extraer esos metales preciosos de las colonias y controlar el comercio con mano de hierro. El objetivo final era que absolutamente toda la riqueza fluyera en una sola dirección: hacia la metrópoli. La lógica era simple y brutal, en 3 pasos. Primero, la extracción: explotar sin descanso los recursos de las colonias. Segundo, el control: imponer un monopolio comercial absoluto, o sea, prohibir a las colonias comerciar con cualquier otro país. Y tercero, la acumulación: asegurarse de que toda esa riqueza terminara en las arcas de la metrópolis. Era un sistema cerrado, diseñado para enriquecer a uno solo. Bueno, ahora veamos cómo esta teoría se aplicó en el terreno, porque una cosa es la política económica en el papel y otra muy distinta es cómo afecta la vida de las personas y el paisaje. Este modelo extractivo se sostenía sobre 2 pilares que eran inseparables. Por un lado, la explotación de los recursos naturales, los metales preciosos, la tierra fértil, todo. Y por el otro, la explotación de los recursos humanos, porque sin la mano de obra forzada de las poblaciones locales, esa riqueza natural nunca podría haber sido extraída. Y para organizar esta explotación humana, se crearon sistemas específicos. Además de la esclavitud directa, claro, existían instituciones como la encomienda, que básicamente entregaba grupos de indígenas a un conquistador para que trabajaran para él a cambio de una supuesta protección. O la mita, que era un sistema de trabajo rotativo y obligatorio, sobre todo en las minas. Aunque tuvieran nombres distintos, el resultado era el mismo: trabajo forzado para los intereses de la corona. Y esto nos lleva a la parte final de nuestro análisis: el impacto duradero de este modelo.
porque las consecuencias de este sistema económico no terminaron con la independencia, para nada, sino que moldearon las economías de la región durante siglos. Y esta es la consecuencia más profunda y duradera. El modelo mercantilista no fue diseñado para desarrollar a las colonias, fue diseñado para hacerlas permanentemente dependientes. Al obligarlas a centrarse únicamente en la extracción de materias primas, se ahogó cualquier posibilidad de que crearan sus propias industrias. Así se forjó una estructura de dependencia económica que ha marcado la historia de la región hasta nuestros días. Lo que nos deja con una pregunta final, para que nos quede resonando. Si miramos las economías de hoy, ¿dónde seguimos viendo los ecos de este modelo extractivo? Es una pregunta que conecta directamente un pasado de monopolios con los desafíos de nuestro presente.